Aquí comienza Ella Soy de France 24. Saray Colmenares ya no está con nosotros. Fue una niña que dejó el mundo injustamente por un sistema machista y feminicida. Migró desde Venezuela por la fuerza cuando solo tenía 12 años y era víctima de explotación sexual. Fue hallada sin vida el 24 de enero con signos de tortura y abuso. Un hombre fue detenido por ser el supuesto perpetrador, pero se sospecha de una red que la traficó en redes sociales. Su caso es el de cientos como ella en el país, miles en todo el mundo víctimas de violencia machista. En este programa conversaremos con la abogada que lleva el caso sobre las violencias a las que estamos expuestas, solo por ser mujeres, y más cuando hay características de vulnerabilidad. Vamos a revisar algunas de las cifras. El Observatorio de Feminicidios de Colombia reportó 622 crímenes de este tipo en el año 2021. Y este fenómeno es cada vez más preocupante si se revisan las cifras desde el 2017, con fuente en el mismo observatorio. Además, de acuerdo con el Global Study on Homicide 2018, se estima que de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad murieron a manos de sus parejas o familiares, lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo fueron asesinadas a diario por alguien cercano. Más de un tercio de ellas fallecieron por manos de su actual o de su expareja. Y sin demora vamos al análisis con Yamile Roncancio. Ella es abogada y directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Su organización se dedica desde el año 2019 a la asistencia a las víctimas de estos crímenes con representación judicial, con educación y también con emisión de alertas buscando la no repetición. Yamile, bienvenida a Ellas Hoy. Y no es nada fácil la tarea que usted eligió. ¿Cuál es la realidad que encuentra hoy en el delito del feminicidio? Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotras observamos esta realidad como una realidad que no se modifica a pesar de, perdón, de la modificación de las leyes, y eso ha generado pues que el aumento de los feminicidios pues se vea año tras año. La realidad es que los feminicidios no solamente se dan en un contexto de pareja, en un contexto en el que se entiende como un feminicidio íntimo, sino que también ocurren casos de feminicidio como el de Saray Colmenares, en el que se puede dar en un contexto de explotación sexual. Precisamente nosotros decidimos contactarla en Ellas Hoy después de recibir la noticia de este feminicidio de Saray. Un caso sobre el que usted ya ha dado detalles en otros medios, en medios locales colombianos, y en los que para nosotros pues no es necesario ahondar en este momento. Queremos hablar más del contexto que rodea este y tantos otros casos, porque sabemos que hay algunos casos de feminicidio que tienen muchísima visibilidad en los medios de comunicación. Otros de mujeres más vulnerables o que no involucran a figuras públicas, pues se quedan escondidos y dejamos de percibir una realidad que es dura, pero que existe y que hay que combatir. Saray era una niña de 12 años, era una migrante venezolana, era una niña abusada. Además, usted lo ha señalado en declaraciones a medios a la vista de todos. ¿Por qué nuestra incapacidad para protegerla? Normalizamos el abuso y además le pusimos el apellido de trabajo sexual. Bueno, ese es el discurso preponderante en Colombia, lamentablemente, que existe un pretendido trabajo sexual, lo cual contraviene abiertamente la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, CEDAW por sus siglas en inglés, en la cual en el artículo sexto está absolutamente claro que la prostitución es una forma de violencia. Lamentablemente en Colombia este discurso ha tomado fuerza tanta que hoy por hoy se dice que aquello puede llegar a ser empoderante, y eso tiene un impacto directo en las niñas porque se observa ese contexto, que es un contexto violento y de explotación, como un posible proyecto de vida que pueda llegar a ser digno, cuando eso absolutamente pues no está relacionado con la realidad. Y eso está relacionado, entre otras, para hacerlo muy breve, con la cosificación que sufrimos las mujeres desde
el momento en que nacemos y tenemos pertenencia al sexo femenino. Esa cosificación se da en niñas y adolescentes durante toda su vida y permite y facilita pues que dentro de un contexto de explotación sexual, de prostitución, pues seamos entonces más del 88% de víctimas mujeres, adolescentes y niñas, con todas las implicaciones que trae, además de esa violencia sexual que se vive allí, accesos carnales violentos, actos abusivos, la misma demanda de explotación sexual, llegando incluso hasta el feminicidio, pues como en el caso de Sara. Mire, las víctimas de violencia sexual y que son además potenciales víctimas de feminicidio, que digamos sería lo peor que puede suceder en esta cadena o en este ciclo de violencia, usted lo ha dicho, son mujeres y niñas que están en la calle, que son visibles para toda la ciudadanía, que son visibles para las autoridades, pero pareciera que no existe aún, a pesar de crímenes como el de Saray, una política clara para evitar que las niñas, que las mujeres lleguen a esa situación de vulnerabilidad y de violación de los derechos humanos. Yo sé que su fundación trabaja con voluntarias y que ha llegado a un punto en el que ya no pueden asumir más casos y no pueden asumir más defensas y más restituciones de derechos, pues porque las manos no alcanzan. ¿Cómo es en su experiencia ese proceso de restituirles los derechos o de sacarlas de la situación de vulnerabilidad? Bueno, nosotras como fundación específicamente no podemos hacer ese trabajo. Es decir, ese trabajo únicamente le corresponde al Estado porque allí en contextos de explotación sexual lo que tenemos que sospechar siempre es de la trata, porque es que no hay forma de separar la trata de personas con la prostitución, con la explotación sexual. Entonces allí lo que tiene que hacer el Estado, porque es una obligación legal y convencional, es búsqueda activa de las víctimas y es el Estado quien debe brindar la protección porque claramente hay estructuras criminales y organizadas detrás que pueden violentar a las mujeres sobrevivientes. Nosotras como fundación lo que hacemos es que en los casos en los que lamentablemente ya hay una muerte, pues asumimos la representación judicial con el fin de que en el sistema judicial se entienda qué es lo que está pasando y como tú lo venías diciendo, Ángela, pues es que no puede simplemente quedar en una sentencia, sino que tiene que impactar una política y esa política, por más de que exista en el papel, pues no se está viendo materializada y el país entonces, como lo decías inicialmente, ha normalizado que en todas las ciudades tengamos lugares en los que están en plena luz del día y ante los ojos de todo el mundo niñas siendo explotadas, adolescentes y mujeres, lo cual pues facilita que estos casos se repitan. Y la repetición de los casos depende directamente de lo que no haga el Estado, pero también entendiendo a la sociedad como parte del Estado que sigue, como lo decías tú, normalizando la explotación en Colombia. Normalizando y además también hay una variante de completa desprotección para estas ciudadanas. Aquí esta era una niña venezolana, de origen venezolano que emigró por la fuerza a Colombia y pues mire, no puede uno evitar preguntarse dónde estaban los papás, dónde estaba la policía, dónde estaban las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños que existen en Colombia, más la responsabilidad y el compromiso que ha asumido el gobierno colombiano, siendo uno de los países que más recibe migrantes venezolanos en la región latinoamericana. Entonces, pues hay aquí un montón de circunstancias que se juntan y que lo que hacen es dar más vulnerabilidad a situaciones como la de Saray. ¿Hay algún manejo especial o algún fenómeno especial que usted esté viendo en el aumento de feminicidios, por ejemplo, de mujeres migrantes? Pues lamentablemente han llegado a un país en el que tienen incluso las mismas autoridades o autoridades pues de renombre que ya sexaban estos casos discursos xenófobos. Eso ya en sí mismo es grave. En segundo orden, pues es un país, pues nuestro país también es un país con crisis económicas, con grandes cantidades de la población empobrecida y pues llegan en una situación de vulnerabilidad en la que la recomendación 38 de la CEDAW deja claro que desde el primer momento en que se inicia la migración, ya para niñas, adolescentes y mujeres empieza el riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral, también matrimonios serviles, entre otros. Entonces, aquí pues tenemos un país que no ha respondido a sus mujeres pues
colombianas, a las nacionales colombianas en esta misma situación y que además tenemos una sociedad en la que se hacen incluso chistes con eso. Entonces, cuando empezó la migración venezolana, hacían chistes con la reducción de los valores que se pagan en contextos de explotación sexual. Y ahora en la situación con Ucrania, esta mañana me enviaban memes también en los que hacen chistes con eso, ¿sí? Entonces que ahora vengan las ucranianas que van a ser más baratas. Entonces siguen viendo a las mujeres y a las niñas como cosas que se pueden comprar. Y cuando a la sociedad se le dice que se puede comprar algo, eso es un objeto que no tiene derechos y por tanto la muerte no hay muerte allí, simplemente hay la destrucción de un objeto, ¿sí? No hay una visión humana sobre las migrantes, tampoco sobre las mujeres colombianas, pero sobre las migrantes es peor porque hay una desconexión absoluta de la sociedad con ellas, los casos no se mediatizan de la misma manera o sencillamente no llegan y se observan simplemente como personas que están de paso. Entonces ellas sí que tienen además pues como una dobles contextos pues de discriminación, además porque muchas de las migrantes son de raza negra, entonces también tenemos el problema pues propio del racismo, entonces tienen triple discriminación y pues la opresión basada en el sexo. Pues mire, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero le quiero agradecer mucho, primero por aceptar nuestra entrevista, por estar disponible para hablar no solamente de lo que representa la violencia y la agresividad tan tremenda de un crimen feminicida, sino pues de lo que nos está faltando, ¿no? De cómo nos estamos quedando cortos. Y dicho eso, pues un agradecimiento a su trabajo, le deseamos desde Ella Soy muchos éxitos con este activismo más que otra cosa, y que tenga un feliz día. Y solamente ya para nuestros televidentes, para cerrar, que no se nos queden por fuera los feminicidas, que son las personas que estamos educando. La responsabilidad como ciudadanos es no educar abusadores y no educar feminicidas. Gracias por estar con nosotros en Ella Soy. Nos vemos próximamente en France 24.